Tengan todos un buen día y sean bienvenidos a la clase de hoy de Desarrollo Humano Integral. En esta ocasión vamos a ver sobre la parábola de la oveja perdida. Primeramente vamos a ver algunas curiosidades acerca de las ovejitas. ¿Sabían, que las ovejas son animales dóciles, completamente indefensas ante su entorno? Los pastores se enfrentan constantemente la tarea de enseñarles a obedecer sus órdenes. El pastor es aquel que vive entregado a su rebaño, que está vinculado a sí mismo, a su familia, como también a las ovejitas. ¿Sabían que las ovejitas no pueden vivir encerradas en un corral? Porque por ejemplo, los demás animales, los cerdos, así pueden vivir dentro de corrales, pero las ovejitas no pueden, porque si se las encierra se atrofian sus músculos, entonces después no van a poder caminar. Por lo tanto, ellas necesitan vivir así al aire libre, sueltas, aprender a moverse sin restricciones, pero siempre bajo el cuidado de su pastorcito. Las ovejas también no tienen colmillos para mordernos como el resto de animales. Hasta los perritos cuando se les hace algo, reaccionan y nos muerden, ¿no? No les agrada que a ellos les molesten y procuran siempre defenderse. En cambio, las ovejitas son muy indefensas, son mansitas. Por lo tanto, fueron también domesticadas con el fin de aprovecharse su lana, su carne y leche. E incluso eh, hay que alimentarlas con pasto fresco que las protegen del peligro. Al ponerse el sol, los pastorcitos deben contar sus ovejas y examinan una a una en la mañana y las llaman. Y lo interesante es que ellas reconocen la voz del dueño. Entonces el pastor arriesga hasta su propia vida con tal de proteger a su rebaño. E incluso habían escuchado que existe queso de oveja. Bueno, creo que en países más occidentales, porque yo aquí nunca había visto ni escuchado. Pero en esos países es muy famoso. ¿Ustedes han probado el queso de oveja? En las crías de las ovejas, como vemos aquí, se llaman corderitos cuando son bebés. Y también en la Biblia la palabra oveja se menciona 298 veces en la Biblia. ¿Sabían que las ovejitas también experimentan miedo cuando se les acerca un extraño? Cuando son separadas de sus familias o grupos sociales, con quienes establecen fuertes lazos emocionales. Tienen muy buena memoria. Y también no puede haber, no sé, no nos podríamos imaginar un Belén sin sus ovejitas, porque ahí también estaban los pastorcillos de las ovejitas con las ovejitas, y es que en el nacimiento de Jesús estaban presentes los pastores de Belén. Pero las ovejitas tuvieron aquí un papel muy importante, porque gracias a su lana el niño Jesús pudo arroparse en sus primeros años de vida. Pues bien, ya vimos algunas curiosidades sobre las ovejas. Ahora vamos a ver la historia de la parábola de la oveja perdida. Muchos recaudadores de impuestos y muchos pecadores, personas pobres, enfermas, se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos, o conocidos también como maestros de la ley, se pusieron a murmurar y a criticar a Jesús. Decían, este hombre come y recibe a los pecadores. ¿Cómo puede ser él el Mesías prometido? Entonces, haciendo un paréntesis aquí, sabían que los judíos eran muy exclusivistas. Entonces, ellos eran hombres religiosos, pero se preocupaban más por la observación ritual. ¿Y qué es la observación ritual? Se han escuchado o leído en el Nuevo Testamento desde que Adán y Eva pecaron en los primeros libros, en el primer libro de hecho en Génesis, Dios les hizo hacer el primer sacrificio a Adán y Eva, como podemos observar aquí en la imagen. Entonces,
Estos saben que simbolizaba a quién representaba. Representaba a Jesús, porque la promesa para ellos era que vendría un Mesías y que vendría a morir a esta tierra. De hecho, ellos pensaron que su primer hijo, Caín, iba a ser el Mesías prometido, pero en realidad se demoró mucho más, muchos años más. Así que ellos tenían que seguir con estas tradiciones de matar al corderito para recordar que vendría el Mesías prometido. Lastimosamente, con el pasar de los años, esto solo se pasó a ser un rito más y ya ni siquiera sabían el significado del por qué mataban al corderito. Como vemos aquí, los fariseos estaban muy, muy lejos de reconocer a Cristo, pese a que ellos eran eh, estudiosos de la ley de Dios, pero no sabían que en realidad representaba a Jesús. Asimismo, en Hebreos 27 nos dice, pero un sumo sacerdote nos es nacido. Está aquí, en Hebreos 7:27. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tienen necesidad de ofrecer sacrificios cada día, como les mencionaba. Ellos tienen que matar un corderito cada día para recordar que Jesús vendría. Pero en cambio, como ya Jesús vino, murió, ellos ya no debían ofrecer después, más adelante, después de la muerte de Jesús, ya no debían sacrificar más corderitos. Hoy en día ya no se sacrifican corderitos, ¿verdad? Porque ya vino Cristo a morir en lugar de los corderitos. Entonces, ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Es decir, el, entonces ya ahora ya los corderitos no se deben matar por eso. Entonces, después de la muerte de Jesús, ¿qué cosa se debería dejar de realizar? Los sacrificios. Muy bien. Además, como recordamos, los fariseos se creían perfectos. Por fuera ellos eran rectos, pero trataban mal a los demás, hacían de menos a las personas pobres, de hecho los discriminaban. Entonces ellos comenzaron a hacer las cosas, los ritos por fuera, pero su corazón estaba totalmente lejos de Dios. Ahora, ¿cómo podemos ser unos verdaderos cristianos? Para no ser así lejos de Dios, para llamarnos cristianos verdaderos, necesitamos escuchar a Dios. ¿Y dónde podemos escucharlo? A través de su palabra. Y también debemos hablar con Dios. ¿Y cómo podemos hablar con Dios directamente? A través de la oración. Entonces es muy importante que nuestro corazón siempre esté dispuesto a escuchar la palabra de Dios y también a hablar con Dios. De esta manera nuestro corazón, cada uno de nosotros va a tener una relación personal con Dios y vamos a ser cristianos de verdad, porque estaríamos siguiendo a Cristo. Entonces, pero bueno, los fariseos se olvidaron del amor de Dios y del amor al prójimo, por lo que Jesús contó la parábola que estamos estudiando. También nos dice aquí en Salmos 37:4 que Jesús quiere ser tu amigo, porque nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es como ya vimos cómo nos deleitamos estudiando su palabra y orando. Ahora sí, continuando con la parábola, Jesús les dijo a los fariseos, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejitas, y vemos las 100 ovejitas, y se le pierde una de ellas. No dejará las 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida hasta encontrarla. Aquí vemos que finalmente la encontró. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros. Vuelve a la casa y al llegar reúne a sus amigos, a sus vecinos, como vemos acá, y les dice, alégrense conmigo porque encontré a la oveja que se me había perdido. Ahora vamos a ver qué significa cada una de ellas. Y aquí nos dice en Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente
que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Qué hermoso, ¿no? Entonces aquí ya nos va aclarando cada vez qué es lo que significa las ovejitas. Pero bien, ¿a quién representan las ovejitas perdidas? Entonces las ovejitas perdidas representan a nosotros. Dice, yo era la oveja perdida del rebaño del Señor. Entonces a nosotros que nos hemos apartado de Dios, tal vez a veces por las diferentes ocupaciones diarias del trabajo, el estrés diario. Entonces a veces, bueno, siempre a todos nos pasa que nos perdemos, es decir, hacemos las cosas que sabemos que están mal, pero tranquilos. Todos en algún momento nos hemos apartado de Dios, pero lo importante de cuando estamos perdidos es volver a encontrarnos, volver a orar, volver a tener esa comunicación diaria con Dios. Saben, Él está con los brazos abiertos, esperándonos escuchar su voz, nuestra voz, tu voz, quiere escuchar tu voz a diario, quiere saber que te desahogues con Él todo lo que sientes. Incluso Él nos dice que en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. La oveja es el único animal que no hace ruido al morir. No clama cuando necesita ser sacrificada. Por ejemplo, aquí vemos a los trasquiladores comportándoles ellas tranquilas, felices de la vida, relajadas. Ellas no se enojan, no tratan de morder o atacar y tampoco intentan huir. ¿Han escuchado, por ejemplo, cuando matan a algún animalito como un cerdo, una vaca? Es increíble cómo lloran tan fuerte, como una persona desesperada pidiendo auxilio. Entonces, ellas en cambio se asustan un poco, pero no tratan de huir, ¿no? Así también Jesús se compara con la ovejita en este caso, porque dice en Isaías 53:7, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Entonces aquí en cambio en esta ilustración vemos a Jesús cuando fue llevado al matadero, cuando fue crucificado. Él no se quejó, no sabía que tenía que entregar su vida, no pecó nunca, no hizo nada de malo para que le mataran, pero aún así, él sabía que ese sacrificio valdría la pena por ti, porque lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Espero que les haya gustado la clase de hoy, que Dios me los bendiga muchísimo y nos vemos en la próxima clase. Y recuerden hacer la tarea a tiempo.